Entonces hemos visto ya lo que es la cardiomiopatía dilatada, las causas, hemos visto lo que es la cardiomiopatía hipertrófica, el cuadro clínico y el tratamiento. Ahora vamos a terminar con la última cardiomiopatía, que es la cardiomiopatía restrictiva. Como ya les he mencionado en la primera parte, la cardiomiopatía restrictiva tiene de ambas, no tiene tanto de dilatada como de hipertrófica. Entonces, básicamente la disfunción que tiene la cardiomiopatía es una disfunción diastólica, quiere decir que no tiene una adecuada dilatación en la diástole, porque las paredes ventriculares se vuelven rígidas. Puede haber un grado de disfunción sistólica, pero la fracción de eyección, como ven acá, es limítrofe, va entre el 30 y el 50%, no es muy disminuida como en la dilatada. Lo que no falta en la cardiomiopatía restrictiva es que hay una dilatación de las aurículas. Entonces, ¿cómo es? En una imagen de ecocardiografía vemos dilatación de las aurículas con una hipertrofia de ventrículos de leve a moderada. Hay dilatación ventricular, pero no tanto como en las diastólicas, menos de 60 milímetros. En el cuadro clínico, como en todas las cardiomiopatías, hay intolerancia al ejercicio físico, ¿no? Y signos de falla ventricular derecha. Ya no toquen, pues entren por allá. Las causas, chicos, puede haber causas, por ejemplo, infiltración de sustancias entre los miocitos, depósitos de sustancias dentro de los miocitos, por ejemplo, depósito de hierro. Perdón, ¿son alumnas? No, entonces salgan, por favor, estoy empezando mi clase, no me interrumpan, chicas, salgan, por favor. Depósito de sustancias tipo hierro dentro de los miocitos, puede haber también injuria fibrótica. Las causas, por ejemplo, dentro de las causas infiltrativas tenemos la causa más frecuente, que es la amiloidosis. La amiloidosis puede ser primaria, puede ser una amiloidosis familiar. ¿Y qué es amiloidosis? Es acumulación de esta sustancia amiloide entre los miocitos. O también puede haber una amiloidosis de causa senil. Otras causas menos frecuentes, por ejemplo, es la hemocromatosis. ¿Qué es la hemocromatosis? Es acumulación de hierro dentro de los miocitos, ¿no? Hay algunas enfermedades que son muy poco frecuentes, como por ejemplo la enfermedad de Fabry. La enfermedad de Fabry, como parte de todo este síndrome, tiene lo que es la cardiomiopatía restrictiva, ¿no? También se puede producir esta cardiomiopatía, por ejemplo, por causas fibróticas, por ejemplo, la esclerodermia, o se puede producir también como complicación de tratamientos por radiación. Hay otra causa que también es muy poco frecuente, que es la enfermedad la hipereosinofilia, ¿no? El síndrome de hipereosinofilia puede ser parte de un síndrome carcinoide, puede haber también producida por drogas, ¿no? Como recaudadores de serotonina o la ergotamina. Y pues las causas que son menos frecuentes, ¿no? Como la sarcoidosis o la mínimamente dilatada, etcétera, ¿no? Generalmente las causas son muy difíciles de llegar a saber una causa exacta. Dentro de estas, la más frecuente es la amiloidosis, ¿no? La amiloidosis primaria, que es la acumulación de esta sustancia amiloide entre los miocitos. Depósito de cadenas ligeras de inmunoglobulina, puede ser familiar o puede ser por una mutación de transtiretina. También tenemos la amiloidosis secundaria y la amiloidosis senil. Entonces, esta es la imagen, chicos, de la cardiomiopatía restrictiva. ¿Qué llama la atención? Miren la gran dilatación de las aurículas, ¿no? Sobre todo de la aurícula izquierda. Y si nos fijamos, el ventrículo está dilatado, pero no está con una gran dilatación como en la dilatada. Ahora, las paredes están levemente hipertróficas. Por eso es que esta cardiomiopatía tiene de ambas. Tiene de la cardiomiopatía dilatada y tiene de la cardiomiopatía hipertrófica. Esta es una imagen de una ecocardiografía. Miren las aurículas, ¿no? Las aurículas, este es el septum, ¿no? Y vemos
la hipertrofia, pero leve, de las paredes de los ventrículos. Entonces tiene de ambas cardiomiopatías. Estas son las características. Miren este corazón. ¿Qué llama la atención? La gran dilatación de aurículas, eso no se olvide. Entonces, si hay una dilatación de aurículas, ¿qué cosa va a haber? Va a haber insuficiencia de las válvulas. Se va a escuchar un soplo de insuficiencia mitral y se puede escuchar también un soplo de insuficiencia tricuspidia por esta dilatación de las cavidades. Entonces, hay dilatación auricular bilateral, hay endocardio engrosado, levemente, hay engrosamiento valvular. Al haber esta gran dilatación de aurículas, es una enfermedad que va a producir fibrilación auricular. Entonces, si produce fibrilación auricular, va a traer consigo todas las complicaciones cardioembólicas de la fibrilación auricular. Son imágenes anatomopatológicas, ¿no? Donde se puede ver, por ejemplo, miren la coloración que tiene, ¿no? Miren la coloración, esto puede ser por acumulación, por ejemplo, de hierro, ¿no? De hierro dentro de los miocitos. Entonces, ¿cómo se llega a un diagnóstico certero? A través de una biopsia, ¿no? Pero la biopsia también, pues hay que saber cuándo indicarla, ¿no? Es muy poco frecuente que se haga una biopsia. ¿Qué síntomas va a tener? Como en todas las cardiomiopatías, hay disnea, intolerancia al ejercicio. Es importante esto, chicos, el signo de Kussmaul está presente. Entonces, esta cardiomiopatía tiene muchas características parecidas a lo que es la pericarditis constrictiva. Entonces, hay que saber hacer la diferencia entre ambas, porque tiene el signo de Kussmaul en ambas, ¿no? El ápex es fácilmente palpable. Como hemos dicho, por lo general tiene disfunción diastólica. Entonces, ¿qué vamos a escuchar en la restrictiva? El cuarto ruido, porque ese nos está indicando disfunción diastólica. Y la función sistólica generalmente está en el límite. Si es que llegara a tener una gran disfunción sistólica, recién podríamos escuchar el tercer ruido. Entonces, lo más frecuente en la restrictiva es el cuarto ruido. En el electrocardiograma podemos tener esto, miren las ondas Q, ¿no? En todas las precordiales, ¿no? Esto nos está indicando que no hay una buena conducción eléctrica, ¿no? Todo se está yendo hacia abajo, entonces es tejido pues que se está necrosando, ¿no? O puede ser un electrocardiograma donde haya dilatación de aurículas. En la ecocardiografía ya hemos visto, ¿no? La gran dilatación de las aurículas y hay una hipertrofia, pero no es tan severa como en el caso de la cardiomiopatía hipertrófica a nivel de los ventrículos. Es importante en este tipo de cardiomiopatía hacer una tomografía y una resonancia magnética, ¿no? En lo que es la tomografía y la resonancia vamos a poder ver si hay esta acumulación de sustancia dentro de los miocitos, o si es, por ejemplo, si es una acumulación de amiloide o si es una acumulación de hierro, por ejemplo, ¿no? Y lo más, cómo se llega a un diagnóstico certero a través de una biopsia, ¿no? Para saber exactamente qué sustancia es la que se está acumulando. Tratamiento. El tratamiento, lamentablemente, chicos, de esta cardiomiopatía es complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo que la función sistólica está en el borde, está en el 50%, pero tiene signos de falla cardíaca. Entonces, no se le puede dar digoxina, porque al haber una acumulación de estas sustancias, fácilmente nos puede dar una intoxicación digitálica. Ahora, lo que se le puede dar a estos pacientes son los diuréticos. Los diuréticos que van a descongestionarlo al paciente. Ya hemos visto que tienen signos de falla cardíaca derecha. Entonces, los diuréticos lo descongestionan, pero no aumentan la sobrevida del paciente. Entonces, este paciente con cardiomiopatía restrictiva tiene pobre expectativa de vida, ¿no? Generalmente, después de unos 6 a 12 meses, el paciente fallece, porque no hay una forma de tratarlo adecuadamente. Ahora, ¿se puede dar anticoagulación? Sí, porque el paciente está fibrilando y puede hacer todas las complicaciones cardioembólicas. Esta enfermedad puede ser parte también de una enfermedad carcinoide, como por ejemplo el mieloma múltiple. Entonces, si es parte del mieloma múltiple, el paciente tendría que recibir pues, todo lo que es la quimioterapia, ¿no? Y con eso tendría que mejorar. Otro tipo de tratamiento, como un antiinflamatorio, la colchicina,
¿no? La transtiretina, por ejemplo, es esa acumulación de hierro, y pues en muchos casos, chicos, la única solución que se le puede dar al paciente es el trasplante, ¿no? Ya sabemos lo difícil que es que haya un donante de corazón. Entonces, es triste cuando estos pacientes tienen el diagnóstico y tienen pobre expectativa de vida, ¿no? Hay que hacer siempre lo que es el diagnóstico diferencial con la pericarditis constrictiva, porque el cuadro clínico se parece bastante, ¿no? También puede ser parte de la enfermedad de la esclerodermia, que es una enfermedad pues, que afecta a todo el organismo, y también puede ser parte, por ejemplo, de una intoxicación por drogas como la doxorubicina. Estas son una de las causas, por ejemplo, la enfermedad endomiocárdica eosinofílica, como su nombre lo dice, hay aumento de los eosinófilos, ¿no? Pero también al haber aumento de eosinófilos se puede corroborar porque el paciente pues tiene más enfermedades alérgicas o enfermedades parasitarias, ¿no? Entonces es muy poco frecuente. Y el tratamiento, como les vuelvo a repetir, no solamente es paliativo. La hemocromatosis, que ya hemos dicho que es la acumulación de hierro dentro de los miliocitos. Acá, por ejemplo, en una tinción del tejido se puede ver el hierro, ¿no? Entonces, chicos, con esto terminamos lo que son las cardiomiopatías. Vamos a pasar al último tema para que den el segundo examen, que es la cardiopatía isquémica. Cuando hablamos de cardiomiopatía isquémica, chicos, tenemos que hablar de lo que es la enfermedad aterosclerótica. La enfermedad aterosclerótica, que ya todos sabemos de qué se trata, ¿no? Es esta enfermedad que se va a producir por todos los factores de riesgo que ya conocemos: la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, el tabaco, etc. También hay un componente genético. Hay familias que fallecen de infarto, ¿no? Y hay otras familias pues, que son hipertensas, diabéticas, y no llegan a hacer esta enfermedad. Entonces, la aterosclerosis es cuando se produce lo que es la disfunción diastólica, lo que es la disfunción endotelial, ¿no? ¿Y qué es el endotelio? Para recordarles, el endotelio es la capa interna que cubre los vasos. Entonces, este endotelio, chicos, es el mismo desde la cabeza hasta los pies. Cuando hay estos factores de riesgo, cuando hay malos estilos de vida, ¿qué hace el endotelio? Empieza a disfuncionar y hace que pasen sustancias vasoconstrictoras, hace que haya sustancias que se puedan pegar por dentro al endotelio. Entonces ahí es donde pasan, por ejemplo, las células espumosas, ¿no? Que son células que son transportadas por el LDL, que fagocitan al colesterol, y se va formando la placa aterosclerótica. La placa aterosclerótica, chicos, es como la placa que se forma, por ejemplo, en las tuberías de los caños, ¿no? Se va formando esta placa en mucho tiempo, tiene periodos de quietud, tiene periodos de avance rápido. Entonces, esta placa es la que finalmente nos va a llevar a la cardiopatía isquémica. Y en la cardiopatía isquémica tenemos de dos tipos: la cardiopatía isquémica crónica y la cardiopatía isquémica aguda, el famoso SICA. Entonces, cuando hablamos de cardiopatía isquémica crónica, es una placa dura, es una placa estable, ¿no? Es una placa que no llega a romperse, pero sí hace que la luz del vaso cada vez sea más pequeña. Entonces, ¿qué va a pasar con el paciente con cardiopatía isquémica crónica? Cada vez que hace actividad física, o sea, cada vez que aumentan sus necesidades metabólicas, por ejemplo, si hace ejercicio o si ya tiene una hipertrofia miocárdica, el paciente va a presentar dolor, ¿no? Porque en ese momento necesita mayor irrigación y como las arterias están cerradas, no llega la cantidad de sangre necesaria y recién el paciente presenta dolor. Entonces, esa es la cardiopatía isquémica crónica. En cambio, la cardiomiopatía isquémica aguda, el famoso SICA, es cuando la placa aterosclerótica se llega a romper, ¿no? Se llega a producir una microhemorragia por dentro. ¿Y qué hace el cuerpo?
Cuando hay una hemorragia que hace, van las plaquetas, se activan los factores de coagulación, el plasminógeno, ¿para qué? Para formar un coágulo y pueda frenar esa hemorragia que hay por dentro, ¿no? Pero al activarse toda esta cascada de coagulación, se va a formar este coágulo o este trombo que va a terminar ocluyendo la luz del vaso. Entonces, si ocluye la luz del vaso, nos va a producir el infarto. Entonces, esa es la diferencia, la crónica y la aguda, ¿no? Ahí es diferente la placa que va a presentar cada uno. En la crónica, como ya hemos dicho, la placa es una placa vieja, una placa estable, es una placa que tiene bastante componente de fibrina que la cubre y tiene poco contenido poco núcleo, ¿no? Poco contenido lipídico. En cambio, la placa joven, la placa inestable, la placa vulnerable, tiene una capa delgadita que la cubre, pero tiene abundante tejido adiposo adentro. Entonces, esa es la que se rompe. Ya, chicos, solamente como una introducción. Entonces, cuando hablamos de cardiopatía isquémica, hablamos de esto, ¿no? Hablamos de la enfermedad arteriosclerótica que se produce por los factores de riesgo que ya conocemos, y una vez que el corazón necesita a un mayor consumo de oxígeno, ahí es donde se va a producir los síntomas que nos va a referir el paciente. Entonces, miren, normalmente, vamos a acordarnos un poquito de la circulación coronaria. Bien, chicos, porque es importante. Ustedes tienen que saber qué arteria se está ocluyendo, qué caras del electrocardiograma ven una determinada, qué derivadas ven una determinada cara, y esa cara, por qué arteria está irrigada. Entonces, miren, en lo que es el corazoncito, recordemos que de la aorta nace la arteria coronaria izquierda y la coronaria derecha, ¿no? Del seno derecho y del seno izquierdo. La coronaria izquierda nace y se va a dividir en dos ramas, en la descendente anterior y en la circunfleja. La descendente anterior, a su vez, va a irrigar todo lo que es la cara anterior del ventrículo izquierdo y va a tener ramas septales que van a penetrar para irrigar el tercio superior del septum interventricular. Y la circunfleja, que discurre por este surco auriculoventricular izquierdo, va a irrigar la cara lateral y se va a ir a la cara posterior. En cambio, la coronaria derecha, desde su nacimiento, se va por el surco auriculoventricular derecho, irriga el ventrículo derecho y se va a la cara posterior para dar origen a lo que es la descendente posterior, que va a irrigar la cara posterior y también en los 2 tercios inferiores del septum interventricular. Entonces, esto tenemos que recordar para saber qué arteria es la que está en riesgo cuando hay alteraciones en el electrocardiograma. Entonces, recordemos, normalmente la luz del vaso pues es redonda, ¿no? Pero miren acá, esta luz está disminuida por esta presencia de placa aterosclerótica. Entonces, si esta placa es vieja, quiere decir que tiene una capa que la cubre y tiene poco contenido lipídico. Entonces, es una placa estable, que no se llega a romper, pero miren cómo va obstruyendo la luz del vaso, ¿no? Entonces, esto nos va a producir lo que es la cardiopatía isquémica crónica. ¿Y cómo se presenta en el paciente? Puede ser con la angina estable, ¿no? O sea, ya sabe el paciente que al subir al 3er piso le duele el pecho. El paciente ya sabe eso. Entonces, cada vez que le duele, se pone un isorbide sublingual y le calma el dolor, reposa. En cambio, si esta placa es joven y se llega a romper, nos va a producir el Zika, que ya lo vamos a ver cómo se clasifica más adelante. La cardiopatía isquémica es la causa más común de enfermedades en países desarrollados, ¿no? Por el estilo de vida. Tiene factores genéticos, como les vuelvo a repetir, la mala dieta, el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad, la resistencia a la insulina, la diabetes, la hipertensión, son factores de riesgo que nos van a llevar a lo que es la cardiopatía isquémica. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay una disminución del oxígeno hacia el miocardio, ¿no? Entonces, cada vez que el paciente necesite mayor consumo de oxígeno, no va a llegar este adecuado flujo y el paciente va a presentar los síntomas. Entonces, miren cómo es una placa aterosclerótica. Miren, la luz del vaso debe ser redonda, ¿no? Pero miren la placa, cómo va disminuyendo la luz, y miren acá también. Entonces, ya hemos dicho que el endotelio es uno solo, pero el endotelio tiene
tiene sectores donde más se produce la placa aterosclerótica, como es a nivel de las arterias coronarias, de las arterias cerebrales, las arterias mesentéricas. Hay pacientes que por estas placas no hacen, por ejemplo, un infarto mesentérico, o hay pacientes también que hacen lo que es la enfermedad arterial periférica. Entonces, tiene sitios donde se presenta con mayor frecuencia estas placas. Entonces, tenemos varios personajes en lo que es la cardiopatía isquémica. El endotelio, que ya sabemos que cuando está sano deja pasar sustancias vasodilatadoras, pero cuando está disfuncionando deja pasar sustancias vasoconstrictoras. El colesterol, chicos, cuando hablamos de colesterol, hablamos de dos tipos de colesterol, ¿no? El colesterol LDL, que es de baja densidad, o el colesterol malo. Y este es el que transporta el colesterol por la sangre, ¿no? Y tenemos el HDL, que es el colesterol de alta densidad, que es el colesterol bueno. ¿Por qué se llama bueno? Porque el HDL es como una escobita que barre el colesterol y lo transporta hacia el hígado para que sea metabolizado y sea expulsado del cuerpo. Entonces, ¿qué conviene tener alto? El HDL. ¿Y cómo podemos elevar el HDL? Consumiendo grasas de origen vegetal, no todo lo que son frutos secos. Entonces, el LDL es el colesterol malo, originado de las grasas de origen animal, y el HDL es el colesterol bueno, que se origina de las grasas de origen vegetal. Las plaquetas, que ya sabemos que cuando hay una pequeña hemorragia, ¿qué hacen las plaquetas? Van al sitio de la hemorragia. Hay una agregación plaquetaria para frenar, para que se produzca todo el trombo, que ya sabemos, la trombina, el fibrinógeno, etcétera, que son pues factores de coagulación para frenar con esta hemorragia. Entonces, todo esto nos va a producir que se forme un trombo o un coágulo. Entonces, hay daño del endotelio, ya sabemos. Y miren qué pasa, ¿no? ¿Por qué es importante el consumo de grasas de origen vegetal? Si una persona consume grasas de origen vegetal, ¿qué va a tener? Va a tener elevado el HDL. Entonces, si tiene elevado el HDL, ¿qué va a pasar? Aparte que transporta el colesterol, como les digo, al hígado y lo elimina, lo metaboliza, va a hacer que la placa aterosclerótica sea estable. O sea, que la placa aterosclerótica que hay dentro de los vasos tenga una capa gruesa que la cubre y no llegue a romperse, ¿no? Pero si la persona o el paciente tiene poco HDL y tiene mucho LDL, va a presentar la placa vulnerable, la placa joven. Esta placa vulnerable se caracteriza porque tiene una capa delgadita que la cubre y tiene abundante contenido lipídico. Entonces, esta placa vulnerable es la que se rompe y nos produce el infarto. ¿Ya, chicos? Por eso es importante que el paciente tenga un HDL elevado. Entonces, miren la diferencia. Acá se ve claramente. Esta es la placa vulnerable. Miren, la capita que la cubre es delgada. Y miren, bastante contenido lipídico en el centro, ¿no? Entonces, esta placa fácilmente se va a romper porque esta capa que la cubre es delgada. Y esta es la placa estable o la placa vieja. Miren, la capa que la cubre es gruesa y el contenido es pequeño, ¿no? El núcleo es pequeño. Entonces, esta es la placa estable. Esta es la que nos va a dar la cardiopatía isquémica crónica. Y esta es la que nos va a dar la cardiopatía isquémica aguda, el famoso SIG. La placa complicada, ya sabemos, es esta placa, la placa vulnerable que se llega a romper, ¿no? Se llega a romper y miren qué va a pasar. Todos los factores de coagulación y las plaquetas se activan para frenar esta hemorragia, esta microhemorragia que hay a nivel de las arterias, ¿no? ¿Y qué se va a producir? Se va a producir el trombo, el coágulo, para que frene esto, pero ese coágulo, ¿qué va a hacer? Va a obstruir la luz del vaso. Y al obstruir la luz del vaso nos va a producir el infarto miocárdico. Ahora, una vez que empieza el infarto o la isquemia, hay cambios a nivel de las células, ¿no? Por ejemplo, hay una disminución del pH, disminución del ATP, hay aumento de lo que es más potasio intracelular, aumento del calcio intracelular, hay daño a nivel de las proteínas,
hay alteración, hay alteración del potencial de membrana, aumento de lipasas, proteasas. ¿A qué nos va a llevar esto? A que haya muerte de los miocitos, ¿no? Necrosis de los miocitos, y esto pues nos lleva a lo que son las arritmias malignas. Entonces los pacientes que se infartan, ¿qué van a producir? Van a presentar, por ejemplo, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, y eso es lo que los va a llevar a la muerte a los pacientes. Entonces, miren, de 1 a 2 minutos de producida la isquemia, va a haber disminución del ATP, hay un cese de la contractilidad de esa zona. A los 10 minutos hay edema celular, hay disminución del potencial de membrana y hay riesgo de arritmias. A los 20 minutos ya la injuria es irreversible. De 1 a 3 horas hay ondulación de miofibrillas, de 4 a 12 horas hay hemorragia, edema, aumento de los polimorfonucleares, y a las 18 a 24 horas ya hay necrosis por coagulación. Entonces, ¿por qué es importante esto, no? Siempre que el paciente llega, por ejemplo, a emergencia, lo primero que nosotros preguntamos, ¿a qué hora empezó el dolor? Entonces, cuando nos dice, por ejemplo, que ya es más de 12 horas de dolor, ya no podemos nosotros ya trombolizar al paciente. ¿Por qué? Porque ya está en necrosis el paciente, ¿no? Entonces, hay que saber a qué hora empezó el dolor, o tener una idea de en cuánto tiempo está de necrosis o está de isquemia el paciente, ¿no? Entonces vamos a definir ahora lo que es la cardiomiopatía crónica, ¿no? La que se produce por la placa estable, por la placa vieja. La cardiopatía isquémica crónica tiene como cuadro clínico la angina de pecho estable. ¿Qué es la angina de pecho estable? Como ya hemos dicho, es cuando hay un desequilibrio en el aporte y la demanda. O sea, hay un momento donde el paciente en reposo puede estar asintomático, pero cuando hace actividad física necesita más aporte de oxígeno, y ahí es donde no llega el oxígeno porque recordemos que los vasos están cerrados. Entonces ahí es donde el paciente presenta el dolor anginoso. El dolor anginoso, ya todos sabemos, es un dolor opresivo, retroesternal, es indefinido, ¿no? No es que me duele un puntito acá, no, sino es inespecífico cómo le duele el pecho. Es una sensación de ahogamiento. El paciente refiere como que se hubiera atragantado con un pedazo de carne y no puede pasar. Algunos dicen es una sensación de pesantez, como si un elefante estaría parado en su pecho, ¿no? O sea, no es un dolor que, como por ejemplo, que nos agarramos acá y dice, me duele acá, ¿no? Tengo una punzada acá. Ese no es el dolor anginoso. Ahora, hay equivalentes anginosos. Hay pacientes que, por ejemplo, no presentan un claro dolor, pero sí presentan disnea, ¿no? O pueden presentar, por ejemplo, dolor tipo epigástrico. Cuando está afectada la cara inferior del corazón, el paciente presenta dolor epigástrico, náuseas, vómitos, diaforético, y muchas veces confunde el cuadro clínico, ¿no? Y le pueden dar pues, tratamiento, qué sé yo, para una úlcera o para un dolor tipo ulceroso, ¿no? Y mandarlo a su casa, que pasa en los hospitales, chicos, lamentablemente, ¿no? Pero no, hay que ver siempre, si el paciente tiene factores de riesgo, hay que ver qué más puede ser, ¿no? No solamente darle su omeprazol endovenoso y mandarlo a su casa. Luego se infartan en la casa y vienen ya cuando todo está necrosado. Entonces, ese es el cuadro clínico. Lo que ya sabemos, el dolor anginoso es igual tanto en la cardiopatía isquémica crónica como aguda, las mismas características. La angina de pecho es este dolor torácico tipo anginoso que se agrava por un estrés físico, un estrés emocional, pero se alivia rápidamente con la administración de nitroglicerina, sobre todo cuando es sublingual, porque actúa rápidamente. Entonces, generalmente este paciente si ya tiene el diagnóstico, anda con su isosorbide sublingual, ¿no? Que es la nitroglicerina. Se ponen debajo de la lengua y calma el dolor. Ocurre en individuos con enfermedad arterial coronaria, en uno o más vasos epicárdicos, no puede ocurrir asociado a otros problemas cardíacos. Ahora, el dolor torácico ya sabemos cómo es. Puede ser subesternal, sensación de aplastamiento, de presión, de pesantez, algunos dicen como un calambre en el pecho. Puede haber sensación de indigestión, dolor epigástrico,
Este dolor también se puede ir al cuello, a la mandíbula. Hay muchos pacientes, y hace poco he tenido un infarto de un paciente que no tenía dolor en el pecho, sino tenía dolor de garganta, ¿no? Él decía, me ardía la garganta, y él pensaba que era otro problema, pues no, pero era un infarto. Se puede irradiar hacia los hombros, hacia la espalda o a uno de los brazos. Puede estar asociado a disnea, a náuseas, a vómitos, a diaforesis. Entonces, la causa más frecuente de consulta en la emergencia, chicos, es dolor torácico, ¿no? Pero no lo vas a hacer esperar a un paciente, por ejemplo, que tiene un gran dolor. Ya sabemos que las filas en los hospitales son interminables, pero no vas a decir que espere su turno un paciente que vemos que tiene un gran disconfort, que está pálido, que está sudoroso, que no encuentra una posición antálgica. Entonces, esos son signos que nos deben hacer sospechar de que el dolor puede ser de origen cardíaco, ¿no? No solamente infarto, puede ser una disección de aorta, etc. Entonces, no vamos a decir, no, que espere su turno y lo ves de acá 2 horas, no, porque al paciente infartado, cuanto más temprano se le da tratamiento, salvamos mayor cantidad de miocardio. No es igual tratar a un paciente con 5 horas de infarto que tratarlo con 10 horas. No, a las 10 horas ya pues de repente salvas la vida, pero el paciente queda con una fracción de eyección muy disminuida, entonces queda con una insuficiencia cardíaca. Entonces el tiempo que damos tratamiento significa miocardio salvado. Entonces ustedes cuando atiendan, cuando sean internos del hospital, tienen que ver qué paciente es realmente una emergencia, porque hay pacientes que llegan con dolor torácico, pero es joven, ¿no? Puede ser una costocondritis que sí le duele, pero no va acompañado de los síntomas vagales, como por ejemplo un dolor fuerte, ¿no? El paciente que realmente tiene dolor está diaforético, está pálido, no puede estar sentado, no encuentra posición antálgica. Entonces hay que ver qué pacientes son realmente una emergencia. Las áreas que con mayor frecuencia se irradia es, por ejemplo, ya sabemos que es precordial, ¿no? Pero se puede irradiar, por ejemplo, miren, a la cara cubital, ¿no? A la cara interna del brazo izquierdo. En algunos casos, miren, hacia el cuello, menos frecuente, por ejemplo, hacia el brazo derecho, ¿no? Ahora, la angina de pecho estable tiene su clasificación, ¿no? Esta clasificación se ha hecho de acuerdo a la clasificación, a la clase funcional. Esto se ha hecho en la Sociedad Cardiovascular Canadiense hace muchos años, ¿no? Y se puede clasificar en clase 1 cuando la aparición de la angina es con el ejercicio intenso, rápido, prolongado, o haciendo una actividad de recreación, ¿no? Como jugando, por ejemplo, un partido de fútbol. La clase 2 es limitación mínima a la actividad diaria, o sea, cuando presenta el dolor al subir las escaleras, al caminar cuesta arriba. La clase 3 es una limitación marcada para la actividad física, por ejemplo, subir más de un piso o caminar una cuadra. La clase 4 es la incapacidad para realizar cualquier actividad sin dolor. O sea, ya ese pobre paciente con clase 4, si bien es cierto que la placa no se va a romper, pero está tan obstruido que al hacer cualquier actividad mínima, como por ejemplo vestirse o como por ejemplo caminar en una superficie plana, ya le produce dolor. Entonces esta clasificación ya nos indica qué grado de obstrucción tienen sus arterias, ¿no? Bueno, esta es una correlación entre la clase funcional y la clasificación de la angina. Ahora, ¿cuáles son los equivalentes anginosos? O sea, el paciente no refiere dolor de pecho, pero puede referirnos disnea, puede referirnos dolor, malestar en la mandíbula, en el cuello, en el hombro, codo, brazo, lado interno del antebrazo, molestia epigástrica o molestia dorsal, ¿no? Interescapular. Los factores de riesgo ya conocemos: tabaco, diabetes, hipertensión, niveles. Miren, la dislipidemia es uno de los factores de riesgo. O sea, tener niveles de HDL bajo es un factor de riesgo. Hace tiempo, chicos, teníamos un gerente en salud que era metódico, disciplinado, no tomaba, no fumaba, delgado, y tenía 3 infartos ya. ¿Cuál era el factor de riesgo de este médico que ya cesó? Que tenía genéticamente el HDL bajo.
O sea, sus niveles de HDL no subían con nada. Y ese era su único factor de riesgo, porque el resto, el doctor era de lo más saludable, ¿no? Y ya había hecho 3 infartos. Entonces, es importante los niveles de HDL. Por eso hay que recomendar en la familia y hacerlo con nosotros mismos, ¿no? Siempre consumir grasas de origen vegetal, frutos secos, no lo que son nueces, pecanas, lo que casi nadie consume. La historia familiar es importante. Hay pacientes que también no tienen muchos factores de riesgo o no tienen ningún factor de riesgo, pero llegan a infartarse a los 30 años, a los 28 años. El otro año, por ejemplo, yo tuve un paciente de 23 años, así de jovencito, que cuando me llamaron en un retén y cuando fui a la emergencia tenía pues un ST elevado. Entonces yo dije, tan joven, 23 años, no es hipertenso, no es diabético, incluso trabajaba como constructor civil, entonces hacía bastante ejercicio. Yo dije, ¿no será esto una pericarditis? O sea, siempre tienes que pensar, ¿no? Pues si es tan joven, sin factores de riesgo, ¿qué otra cosa puede ser que no sea un infarto? Porque no tenía las enzimas cardíacas, solo tenía el dolor y tenía la elevación del ST. Entonces, mientras yo estaba pensando, ¿por qué no sería una pericarditis? Llega su cuñada y me dice, doctora, ¿lo va a referir a Lima? Me dice. ¿Por qué? Le digo, porque a su hermano, o sea, a mi esposo, me dice la señora, a mi esposo, a la misma edad que él tiene, le ha dado un infarto. Y cuando lo han mandado al INCOR, le han puesto 3 stents. A esta edad, sí, ¿cuántos años tiene tu esposo? Ahora tenía 27. Y era portador de 3 stents. Entonces, con eso ni hablar, pues, ¿no? Yo ya dije, ya, eso no es pericarditis, esto es un infarto. Lo trombolizamos, lo mandamos a Lima, la historia fue la misma, llegó al INCOR, le pusieron sus stents, 2 le pusieron. Entonces, chicos, el factor genético es importante, ¿ya? Pero, por ejemplo, lo que tiene que ser, por ejemplo, en pacientes que son de varones menores de 55 años y son mujeres menores de 65 años. O sea, ya no vale pues que mi abuelita se infartó a los 85 años. Eso ya no es un factor de riesgo. No, o mi abuelito se infartó a los 80. No. Si es varón, menos de 55. Y si es mujer, menos de 65, ¿no? Así como la esposa me decía, mi esposo, la cuñada me decía, mi esposo a los 23 también se infartó. Ese sí es un factor de riesgo de origen familiar. La edad es importante, aunque ya no como antes, chicos. Antes el infarto, ¿en quiénes era? Era en pacientes viejitos, ¿no? Ahora cada vez tenemos infarto en pacientes más jóvenes, así de 23, de 28, de 40, se están infartando, ¿no? ¿Y cuál es la causa? Que han cambiado por los estilos de vida. También les cuento el caso de un visitador médico que se fue a Bancay a visitar a los médicos, pues, ¿no? Y se fue a una juerga donde había whisky, había Red Bull y un poco de cocaína. Llega al Cusco referido y tenía toda la cara anterior infartada. Entonces, esa mezcla no hagan. Entonces, hay sustancias que también pues los van a llevar a eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese visitador no pasaba de 35 años, pero ha quedado con toda la cara anterior necrosada. Entonces, ya ahora tiene una fracción de eyección baja. ¿Por qué se ha necrosado? Porque ebrio, se habrá ido al hotel, después de Abancay, en vez de mandarlo, aunque no hay pues vuelo, ¿no? Lo han mandado acá hasta que lo veamos, llegó necrosado. Entonces, chicos, esos son los factores de riesgo importantes, ¿no? Ahora, exámenes que nos van a ayudar al diagnóstico. El examen, chicos, más rápido, menos invasivo, que no cuesta y debemos tener en menos de 10 minutos es el electrocardiograma. Y ahora vamos a aprender a ver cuáles son las alteraciones electrocardiográficas, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, si hay cambios en el electrocardiograma. Se puede hacer una ecocardiografía porque ya hemos visto que hay alteración de la motilidad. Se puede hacer más adelante ya una perfusión miocárdica para ver si hay miocardio que esté en riesgo, ¿no? Esas son las no invasivas y hay otras pruebas invasivas como cuáles, como el cateterismo cardíaco, ¿no? Que es la prueba, es el examen donde se pinta con una sustancia en las arterias y podemos ver dónde está la placa y qué grado de obstrucción tiene. Acá, por ejemplo, chicos, miren, este es
de la prueba de esfuerzo, ¿no? Han visto, por ejemplo, los que han rotado conmigo en mi consultorio, hay una prueba de esfuerzo. Entonces, ¿qué hace la prueba de esfuerzo? El electrocardiograma de reposo lo hacemos en 1 minuto, ¿no? Pasa las derivadas y ya está. Pero ¿qué pasa si el paciente me dice, a mí me duele, pero cuando hago actividad física, cuando estoy en reposo no me duele? Para eso es la prueba de esfuerzo. Se le hace caminar al paciente en la faja y se va monitoreando su electrocardiograma y vemos qué cambios electrocardiográficos hay durante la actividad física. Entonces el paciente, ¿no? Miren, puede tener estas ondas T negativas que nos está indicando una isquemia subepicárdica. Ahorita les voy a explicar eso, ¿no? Entonces puede haber cambios electrocardiográficos. Para eso es importante la prueba de esfuerzo. Puede haber también alteraciones del segmento ST, o sea, un infradesnivel del ST, o puede haber estas extrasístoles ventriculares, ¿no? En estas extrasístoles, chicos, el latido no se está produciendo en el nodo sinusal, sino hay un punto, un foco en el ventrículo que está mandando el impulso. Por eso se producen las extrasístoles ventriculares, que también nos indica cardiopatía isquémica. Pero el examen, pues, que es más menos invasivo y todo, es el electrocardiograma de reposo, ¿no? En el electrocardiograma podemos ver, por ejemplo, este infradesnivel del ST. Miren, o sea, el ST no está en la línea isoeléctrica, sino está por debajo de la línea isoeléctrica. Esto ya no es necesario que sepan. ¿Cuándo hacer la prueba de esfuerzo? Cuando el paciente refiere dolor o alteraciones a la actividad física, ¿no? Miren, por ejemplo, este es un electrocardiograma normal. Miren, el paciente, una vez que empieza la prueba de esfuerzo, primero se le hace un electrocardiograma basal, o sea, en reposo, ¿no? Miren acá, el electrocardiograma está normal. Miren, las ondas T son positivas, todo normal. Y una vez que empieza el paciente a hacer actividad física, miren, acá tenemos al 78% de su frecuencia cardíaca máxima, que vamos a ver, hay un bloqueo de rama izquierda, ¿no? Miren, en B5, en B6 ya el QRS está ensanchado. Entonces eso nos indica una prueba positiva para isquemia. Ahora miren acá, ¿no? Este es el primer minuto de la recuperación y hace extrasístoles ventriculares. Entonces ya todos esos signos, esos cambios nos indican que el paciente pues tiene una cardiopatía isquémica, ¿no? Ahora igual, este es otro, miren, todo está normal, las ondas T positivas. Y miren acá, al tercer minuto, ¿qué nos llama la atención? Miren el infradesnivel del segmento ST. Hay un infradesnivel que ya nos está indicando que el paciente obviamente que tiene estos cambios también va a tener dolor, ¿no? El paciente ya nos va a referir dolor tipo anquiloso. Entonces vamos a ver acá, cuando hay un infradesnivel del ST, hablamos de lesión. Ahora, ¿qué pasaría si el paciente, por ejemplo, tiene dolor cuando hace un poco de actividad, pero se ha fracturado la pierna? Entonces no va a poder hacer la prueba de esfuerzo. No tenemos otros exámenes como por ejemplo el ecoestrés. ¿Qué quiere decir el ecoestrés? El paciente está en reposo, pero le vamos a pasar por la vena una sustancia como por ejemplo la dobutamina. ¿Qué hace la dobutamina? Hace que el corazón empiece a funcionar como si estaría haciendo actividad física. Y en ese momento hacemos control de imágenes, ¿no? Le hacemos una ecocardiografía para saber si el paciente tiene trastorno de la motilidad. Entonces, para eso usamos el ecoestrés. Y vemos acá, por ejemplo, ¿no? Este es un paciente, ¿no?, que le estamos infundiendo dobutamina y vamos a ver cómo el corazón empieza a latir rápido. Y ahí vamos a ver si hay cambios y en qué áreas hay cambios de la motilidad cardíaca. Este es un examen, una imagen de lo que es la perfusión miocárdica. La perfusión miocárdica se pasa a sustancias radioactivas para que pinte pues de esta manera el corazón y puedan ver si hay miocardio atontado, si hay miocardio invernado, si hay todavía miocardio que se puede salvar después de un infarto, por ejemplo, ¿no?
Pero eso ya son exámenes que se hacen en cardiología nuclear. Estas son las imágenes. Otro examen que nos sirve también es la tomografía, ¿no? En la tomografía también podemos ver, por ejemplo, si hay alteraciones de lo que es el grosor del miocardio, etc. Entonces, miren, y otros exámenes, pues son, por ejemplo, la arteriografía, ¿no? Coronaria. Entonces, acá, por ejemplo, miren, se puede ver con sustancias de contraste si hay alguna obstrucción, si hay alguna estenosis y en qué arteria está obstruida, en qué arteria se va a poder colocar el stent, por ejemplo. La arteriografía coronaria que ya lo hemos visto. Entonces acá, por ejemplo, miren, identificamos qué arteria es y vemos si hay alguna zona donde haya una obstrucción, ¿no? Ahora, la obstrucción, si es menos del 60%, es no significativa. Significativa es del 60 al 85%. Crítica mayor del 85%. Y ya cuando hay una oclusión total, hablamos del 100% de obstrucción. Miren, por ejemplo, acá. Miren, acá le ponen 99%, porque miren, esta es la arteria. Y miren esta obstrucción, no es 100%, porque si no ya no pasaría por el tramo distal. Pasa, pero miren que está recontra obstruido, no es como un hilito nada más que está permeable. Ahora, ¿cuál es el tratamiento del paciente con cardiopatía isquémica crónica? Hay que controlar los síntomas, ¿no? El paciente es usuario de su nitroglicerina, como hemos dicho, sublingual. Hay que evitar que este paciente llegue a hacer un infarto miocárdico agudo con el tratamiento convencional de estatinas, de antiagregantes plaquetarios, etc. Controlar bien su presión, controlar bien su diabetes y mejorar la calidad de vida o los estilos de vida del paciente. Tratamiento para lo que es la angina crónica, que hemos dicho, la aspirina como antiagregante, los beta bloqueadores son importantes porque son antiisquémicos, son bradicardizantes, hacen que el corazón trabaje menos, ¿no? Tratar bien la hipertensión, la diabetes, la dieta, no cigarro, no alcohol, bajar las cifras de colesterol malo y subir las de colesterol bueno, por ejemplo, y que el paciente pues haga actividad física. Por más que sea un paciente que tiene esta cardiopatía, tiene que hacer actividad física, no está recomendado el reposo en estos pacientes. Entonces, el tratamiento más importante es los nitratos, ¿no? Los vasodilatadores, los beta bloqueadores, se puede usar calcio antagonistas. Entonces, miren, por ejemplo, acá, esta es una imagen de un cateterismo o cinecoronariografía, que es lo mismo. Miren, esta es la arteria antes de que se le infunda nitroglicerina. Miren el grosor de la arteria. Y después que se le infunde la nitroglicerina, que es un vasodilatador, miren acá, ¿no? Es una arteria pues que tiene mejor flujo, ¿no? Por eso es vasodilatador, un calibre más ancho también. Ahora, los nitratos también tienen reacciones adversas, es hipotensor, ¿no? Entonces el paciente, si no es hipertenso, va a tener dolor de cabeza, puede tener síncope, puede tener hipotensión, puede hacer isquemia, y lo más frecuente es que estos pacientes presenten dolor de cabeza y la cara se les pone roja, ¿no? Por la vasodilatación. Entonces son efectos secundarios de lo que son los nitratos. Y los efectos de los beta bloqueadores: disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye también la presión arterial, ¿no? Pero pues los efectos benéficos son mayores. Entonces, muchas veces el paciente tiene que llegar a convivir con estos efectos adversos porque el beneficio es mayor, ¿no? Ahora, ¿qué beta bloqueadores usamos para la angina de pecho? ¿No? Podemos usar, por ejemplo, el metoprolol, se puede usar el nebivolol, se puede usar
el bisoprolol, etcétera, ¿no? Que ya sabemos que hay cambios selectivos y no cambios selectivos. Los calcioantagonistas, lo que no se debe usar en pacientes con cardiopatía isquémica son los AINES, ¿no? En ellos está contraindicado los AINES. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si un paciente llega con dolor de pecho a la emergencia y le indican un ketorolac, un ketoprofeno? Puede producirnos ruptura cardíaca, ¿no? Y ese paciente llega a morirse en ese momento. Entonces, los AINES están contraindicados en pacientes con cardiopatía isquémica. Ahora, si este es el examen, miren, ya sabemos el tratamiento medicamentoso. Yo quiero mostrarles. Ahora miren acá, chicos. Miren, esta primera imagen es un cateterismo, miren. Esta es la arteria circunfleja, ¿no es cierto? Miren acá este grado de obstrucción, ¿no? Es casi un 90% o más. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Se puede colocar un stent. El stent es así como el resortito de lapicero, ¿no? Como una mallita, ¿no? Que se coloca, miren, a nivel de la obstrucción por un catéter nada más y se vuelve a revascularizar la arteria. Entonces vuelve a pasar la sangre de manera normal, ¿no? Es como que esto está obstruido y yo le pongo pues el stent que lo va a abrir y la sangre va a volver a reperfundir adecuadamente. Pero tiene un tiempo, ¿no? Porque ya cuando el paciente necrosa, o sea, ya cuando pasan más de 24 horas y esto está necrosado, ya no sirve de nada porque ya el miocardio está muerto. Entonces, por más que lo abran, ya no va a poder llegar o ya no va a poder funcionar un miocardio que está pues necrosado. Entonces, este es, por ejemplo, una imagen de un cateterismo, la colocación de un stent. El stent se coloca con el paciente despierto o puede estar sedado con algo simple, ¿no? Se coloca por un catéter, entonces al día siguiente el paciente puede estar incluso de alta, ¿no? Es un gran avance de la medicina esto, porque antes la única opción era la cirugía de bypass. La cirugía de bypass es una cirugía donde abren todo el tórax, cortan todo lo que es el esternón, abren, hay parada cardíaca, toda la sangre tiene que pasar por una circulación extracorpórea, ¿no? Sacan venas, que generalmente la safena, y vuelven a colocar pues hacia la aorta, recanalizan, hacen un puente, ¿no? Un bypass, para que nuevamente llegue de la aorta la sangre hacia la zona que está hipoperfundida. Entonces, esta cirugía, más tiempo de hospitalización, más complicaciones, más tasa de mortalidad también, pero era lo único que se tenía, ¿no? Este es el stent, miren. Pues si esto está ocluido, miren, el stent es así, es como una mallita que lo colocan en la zona que está obstruida. En cambio, la cirugía de bypass es esta reconexión, ¿no? Que generalmente se hace con las venas, con la vena safena, y se vuelve a canalizar hacia la zona que está estrechada hacia la aorta, ¿no? Se hace un puente de la aorta hacia la zona que está estrecha. Entonces eso es una cirugía pues mucho más compleja, pero no todos los pacientes van a ser candidatos al stent. Por ejemplo, si el paciente tiene la obstrucción a nivel de una arteria que está bifurcada, como en Y, o en la zona de la bifurcación entre el estrechamiento, no hay un stent en forma de Y. Ese paciente va a tener que ser sometido a bypass. Ahora, si es en múltiples vasos, no se puede colocar más de 3 stents, ¿no? Si es más de 3 zonas de obstrucción, tiene que ser sometido a un bypass, ¿no? Entonces, no todos son candidatos para la angioplastía. Entonces, chicos, si hemos entendido, le vamos a hacer así a la cardiopatía isquémica, ¿no?
disfonía isquémica aguda, el famoso Zika. A ver, chicos, yo cuando hago síndrome isquémico coronario agudo, ¿quién ha salido? Miren, vamos a explicar en la pizarra y no quisiera que nadie se pierda, de verdad. Son 3 y 12. 5 minutos para que vayan al baño.